Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, y empezamos esta tarde el ciclo de primavera de conferencias del museo, centrado en este trimestre en la investigación en el patrimonio histórico. Y como últimamente además bueno, la prehistoria la verdad que siempre ha estado de moda, es cierto, pero que últimamente está también más, digamos, más en el candelero, pues que mejor que centrar parte de este ciclo en la investigación que se está desarrollando en la comarca de época prehistórica. Y por supuesto tendríamos que empezar pues, por la joya de la corona, ¿no? Que es la cueva de la Pileta. Y quién mejor que hablarnos de Pileta que quien es actualmente el investigador principal que va a centrar y está centrando su investigación en esta cavidad. Él es Miguel Cortés Sánchez, bienvenido y muchas gracias por la asistencia, acompañado además por Marini y por su pareja, que bueno, yo creo que tanto estamos tratando, hacía tiempo que hacéis un tándem en esto de la investigación prehistórica. Él es profesor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, especialista en paleolítico medio y superior, tú me corrijo si sabes, centrado fundamentalmente en el sur de la península ibérica. Tenéis una ingente cantidad de publicaciones especializadas sobre este ámbito. Yo aquí me he apuntado un par de ellas, como lo que habéis hecho en la cueva de Bajoncillo en Torremolinos, que ha pasado quizá un poco desapercibido la investigación que se ha desarrollado allí, pero que yo creo que merece la pena reseñarse, o una monografía de las cuevas de Altamira, centrada precisamente en el paleolítico medio y superior del sector central de Andalucía, centrada en Córdoba y en Málaga. Como les digo, es una persona que tiene una trayectoria investigadora bastante extensa y que, bueno, que a lo que a nosotros nos interesa sobre todo es que estamos de enhorabuena porque esa gran cavidad de la península ibérica, que es Pileta, pues por fin, por lo menos lo que yo conozco, por fin cuenta con la atención de un grupo de investigación para sacar todo el rendimiento que merece la cueva y que además merece también un poco, si me permitís, pues la familia que ha estado detrás de la cueva desde que se descubrió, ¿no? Y que además también contamos con la suerte de que algunos de sus miembros nos acompañan esta tarde, ¿no? Bueno, pues yo sin más les dejo con Miguel Cortés. Muchas gracias, Miguel, de nuevo, bienvenido y bueno, a disfrutar. Antes de nada, muchas gracias en principio al Ayuntamiento de Ronda por haberme invitado a impartir esta charla sobre la cueva de la Pileta. Evidentemente a José Manuel, que lógicamente está dentro del grupo de los amigos y se ha notado en la presentación, por lo cual todas esas lisonjas, pues yo se las agradezco evidentemente como colega y como amigo. Bien, yo he preparado una charla centrada sobre todo en presentar lo que ha sido la Pileta hasta el día de hoy, un poco para comprender por qué la Pileta, siendo uno de los principales yacimientos prehistóricos a nivel peninsular, me quedo corto, probablemente de Europa, no ha tenido la trayectoria o la proyección mediática que otros yacimientos allende la frontera. Bien, en este sentido, haciendo un recorrido, habría que apagar aquí, si no, se va a ver. Voy a ver. Bien, en este sentido, haciendo una sucinta, una rápida descripción de los acontecimientos que van a dar lugar al descubrimiento de la Pileta, pues el primer acontecimiento es el descubrimiento de la cueva en 1905. José Bullón Lobato, a la búsqueda de guano, de murciélago para abonar sus tierras, pues descubre esa bajada que veis ahí, que realmente yo creo que se jugó la vida en esa necesidad de obtener abono natural. Bien, a raíz del descubrimiento de esta cima, José Bullón Lobato fue prospectando las distintas salas en búsqueda de este material y descubrió lo que él denominó
una serie de letreros que no sabía interpretar, ni él ni a otra serie de personas que le había enseñado estos letreros. Bien, a todo esto aparece por aquí un militar británico, el coronel Willoughby Werner, que, digamos, después de una serie de peripecias vitales vinculados al servicio de Su Majestad la Reina Isabel de Inglaterra, pues tuvo un accidente en la Guerra de los Bóers y finalmente las secuelas del accidente determinaron que se jubilara en 1904. Se asienta en Algeciras y, como ocurre con muchos británicos, se dedica a una de sus pasiones, que es la ornitología. En la búsqueda de nidos y de huevos y de esa afición va a recorrer la sierra y va a llegar a sus oídos la existencia de esa cueva misteriosa. Durante 4 años va a intentar llegar, primero localizarla y después llegar hasta ella, pero siempre o bien los informantes no le precisaban la ubicación, bien cuando llegaba a boca de cueva no llevaba el material necesario, porque como veis, quitando una persona que esté muy familiarizada con los medios agrestes de la sierra, nadie se atreve a bajar esa cima si no es con unos pertrechos muy adecuados. Bien, a partir de ahí el señor Werner realiza una serie de cartas que publica en un semanario británico que tenía una amplia difusión a nivel mundial, sobre todo en la población británica. Y a raíz de eso, un señor que vivía en Jaén le remite a Henry Bray, el abate Bray, que deja ahí una serie de correspondencias y le pone de manifiesto la existencia de la cueva, y finalmente se va a poner en marcha uno de los primeros proyectos de investigación internacional que se van a desarrollar en Andalucía. De manera que, por una parte, aquello parecía la comunidad de naciones, es decir, había británicos, había franceses, había alemanes, había españoles, obviamente, y fueron financiados por el Alberto I de Mónaco a partir de una fundación que había creado en París, el Instituto de Paleontología Humana. La logística corrió a cargo de la compañía que gestionaba la red de ferrocarril, ¿no?, de la zona, y evidentemente una serie de obreros de la comarca que fueron los que ejercieron buena parte del trabajo de campo. Bien, ahí veis abajo una foto que se presenta en primicia por primera vez. Es una fotografía de Bray, de Werner, entrando en la dolina del Cortijo Arillo. Es una de las primeras visitas que se hace. Y evidentemente, aunque el coronel Willoughby Werner en sus publicaciones siempre hablaba de que iba a lomos de caballería como buen coronel que era, pues iba en realidad a lomos de burro, aunque era por cómo se movía la gente en esos momentos. Bien, ¿qué ocurrió? En 27 días que marcaron la vida de todos estos investigadores, hicieron una labor inmensa, tanto como la documentación del arte rupestre, se excavaron las alas de las vacas y los murciélagos, se hizo la topografía o se completó la topografía, porque Werner fundamentalmente era un militar pero topógrafo, se hizo una prospección arqueológica y los materiales al final de campaña se los llevaron consigo. Esos materiales han desaparecido, excepto unas pequeñas colecciones que aparecen o se mantienen en el Museo Arqueológico Nacional. Es una de las cosas que estamos intentando localizar. Bien, a raíz de estos trabajos, Bray, Obermayer, Werner van a publicar el que es, sin lugar a dudas, el libro de referencia para la pileta en cuanto al arte rupestre. No hay ninguna obra, a pesar de que han pasado más de 100 años desde entonces, que supere la densidad, la complejidad, la integración de todo tipo de motivos, la comprensión integral de la cueva. Y, por tanto, nosotros lo que nos estamos planteando con el proyecto de investigación es al menos llegar al nivel que el señor Bray y compañía alcanzó con esta obra hace más de 100 años.
Bien, otro de los objetivos, ¿cuál va a ser? Va a ser la localización, la recuperación y el estudio de todo el material que hay disperso por medio mundo. Está en el British Museum, está en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Málaga, etcétera, etcétera. Bien, una de esas historias que han quedado siempre soterradas en esta historia, pues no hay que olvidar un hecho. La Pileta es el primer yacimiento que se estudia bajo la tutela de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que se crea en 1912. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hasta en la creación de esta institución, toda la arqueología que desarrollaban los arqueólogos europeos, fundamentalmente, en suelo hispano, en suelo español, no estaba regulado y se llevaban los materiales consigo. ¿Qué ocurrió? Se creó la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas y al amigo Bray le colocaron, entre comillas, un espía que es el señor Juan Cabré Aguiló. Juan Cabré Aguiló es fundamentalmente la persona que documenta el arte a base de grabados, de calcos, y evidentemente cuando se terminó la campaña, al final hubo fue un gran desencuentro, de manera que es el gran olvidado de los trabajos en la Pileta. Hemos localizado en Madrid los archivos del señor Cabré, y entre ellos tenemos los únicos calcos directos que hay de la cueva de la Pileta, es decir, los únicos calcos en los cuales se aplicó un papel transparente, translúcido, sobre la pared y se hizo los calcos. Bien, también diseñó esta secuencia que evidentemente ha quedado obsoleta, y fijaos si es de los primeros momentos de la excavación, de los trabajos, que no se denomina la cueva de la Pileta, se denomina Cueva de la Reina Mora y se atribuye al municipio de Jimena de Líbano. Se tacha y se ve muy mal, pero arriba, a mano, escrito en lápiz, aparece Ben Auham. Por tanto, esto es un documento del primer momento de trabajo en la propia cueva. Bien, a continuación, el hito más relevante en cuanto a documentación de la cueva de la Pileta va a ser el año 33, en la cual ese niño pequeño que aparece junto a su padre, José, en las primeras fotografías que he puesto, Tomás, va a descubrir, junto con unos vecinos de Ronda, José Jiménez del Pozo y Joaquín del Pino Guerra, van a descubrir las galerías más bajas y van a descubrir una serie de enterramientos o de depósitos de cadáveres, de esqueletos en superficie y una serie de manos en positivo en la última sala prácticamente de la camilla. Bien, ¿qué ocurre? Eso ocurre en mayo y en septiembre Obermayer envía una comisión formada por José Pérez de Barrada, un antropólogo fundamentalmente, y Miguel Maura, a investigar, documentar y recoger todo el material que puede. Bien, ¿dónde está ese material? Perdido. ¿De acuerdo? Esa ha sido una sucesión de eventos que han provocado pues, la pérdida de parte del material de esas primeras excavaciones. Bien, a continuación, el siguiente hito, Juan Temburi Álvarez. Juan Temburi Álvarez es el director delegado de Bellas Artes en Málaga y está vinculado a la puesta en valor de la Alcazaba. La Alcazaba de Málaga era, digamos, un hábitat fundamentalmente para personas desprotegidas, sin recursos, y evidentemente aquello no tenía ningún tipo de mantenimiento. Entonces, de forma similar a lo que estaba ocurriendo en la Alhambra de Granada, la Alcazaba de Málaga se hace un proyecto para ponerlo en valor. Y dentro de ese proyecto se proyecta, se diseña un pequeño museo. ¿Qué es lo que hace Juan Temburi? Se recorre los principales yacimientos, viene a la Pileta, le pide los materiales a Tomás, los materiales que había recuperado en superficie fundamentalmente durante la elaboración de los escalones, las escaleras, y es la primera colección que más o menos está íntegra.
colección Tembury del Museo de Málaga. ¿De acuerdo? Eso es un material que sí está protegido. De ahí el enorme valor que tienen las instituciones museológicas, porque contienen o mantienen una serie de objetos que, como veréis a continuación, nos van a permitir a los arqueólogos diseñar estrategias de investigación y aportar al conocimiento, en este caso de la pileta, información que creemos que es relevante no solamente para la pileta, sino para la prehistoria en general. Bien, otro contexto que es fundamental para comprender qué es lo que va a ocurrir a continuación. En torno a al año 1930 se va a excavar uno de los principales yacimientos del Mediterráneo ibérico, la cueva del Parpalló, está en Gandía, Valencia. Fijaos, en este yacimiento han salido más de 5.000 plaquetas con arte rupestre, con arte, con grabados, pinturas paleolíticas, más de 5.000 plaquetas. Es prácticamente el número casi idéntico o muy parecido a el total de plaquetas conocidas en toda la península ibérica, en el resto del yacimiento, ¿de acuerdo? Bien, la secuencia pues arranca, o mejor dicho, ilustra todo el paleolítico superior. Pero la curiosidad en aquel momento es que no había indicios de arte rupestre. No había indicios de arte rupestre. En la actualidad sí sabemos que tiene alguna manifestación pequeña, no no en gran número, pero tiene algo. Bien, en el año 1942 se publica esta monografía, La cueva del Parpalló, y lo que plantea es lo siguiente, la siguiente pregunta. Si Pileta es el yacimiento con mayor cantidad de arte rupestre, no en plaquetas, de arte rupestre de toda la península ibérica, ¿qué nos puede estar conservando o reservando el futuro de la excavación de la Pileta? Ese es el leitmotiv que va a mover fundamentalmente los trabajos del año 42. ¿Por qué lo digo? Porque solo así se justifica que se removieran más de 700 metros cúbicos de sedimentos de la cueva de la Pileta sin apenas trascendencia bibliográfica posterior. ¿De acuerdo? Bien, Obermayer solamente pudo excavar en 27 días, pues prácticamente la piel de la cueva. No se conocía nada más que los primeros niveles. ¿Qué es lo que hace? Pues Simeón Jiménez Reina, que era el director general de excavaciones de la época, se pone en contacto con Julio Martínez Santaolalla, que era el comisario general de excavaciones. Julio Martínez Santaolalla, estamos hablando del año 39, justo al terminar la guerra, es un investigador muy vinculado al régimen, muy filogermánico, en plena guerra mundial, y fundamentalmente lo que hace es gestionar toda la arqueología del país. Simeón Jiménez Reina se pone en contacto con Julio Martínez Santaolalla y evidentemente se pone en marcha toda la maquinaria estatal, porque estamos hablando del año 42. Para que os hagáis una idea, se invierten 15.000 pesetas, que aproximadamente al cambio de hoy son unos 120.000 euros, para un trabajo de un mes. Claro, Julio Martínez Santaolalla, ¿qué le ocurre? Pues Julio Martínez Santaolalla sabe perfectamente que Simeón Jiménez Reina no es arqueólogo, es farmacéutico. Es farmacéutico. Y evidentemente no va a darle la dirección de una excavación como la Pileta. Y para ello busca a dos profesores de la Universidad Central, que hoy se llama Universidad Complutense de Madrid. ¿De acuerdo? En aquel momento se denominaba Universidad Central. Y por tanto los que van a excavar van a ser Domingo Fletcher Valls y José María Mañana Angur. Son dos prehistoriadores que posteriormente van a tener una trayectoria muy amplia, dilatada y con una gran proyección en la prehistoria española. Bien, fundamentalmente, ¿qué es lo que se hizo? Pues obviamente los arqueólogos profesionales fueron los que excavaron con la ayuda de los obreros que veíais. Esto es una fotografía de la excavación.
en la cual teníamos dudas de quién se trataba, y tanto en la fotografía de la izquierda, la persona que está en posición vertical, y el segundo por la izquierda, se trata de Mañá, ¿de acuerdo? Mañá. Por tanto, ¿qué ocurrió? Pues se vació aproximadamente un tercio de la sala de los murciélagos, y se excavó en la sala de las vacas, pero cuando se decía las vacas no eran las vacas, es el exterior de la boca de las vacas, es donde se excavó realmente. Bien, esto es una fotografía de la señora de Simeón Jiménez Reina, y es el murete que delimitaba la excavación, que veis ahí. Y lo más interesante es que se alcanzó en este sondeo los 7 metros de potencia, 7 metros de profundidad de la excavación. Bien, ¿qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue dividir la colección. El grueso de la colección se lo llevaron a Madrid para hacer la memoria. El grueso de la colección se lo llevaron a Madrid para hacer la memoria tanto José María Mañá como Domingo Flecha. Y, evidentemente, como el Museo de la Alcazaba de Málaga estaba en marcha, Simeón Jiménez Reina lo que hizo fue: esta para mí, esta para ti, esta para mí, esta para ti. Hacer un reparto. Evidentemente se llevaron las mejores piezas, la de selección, y es lo que formó parte de la sala de arqueología de la Alcazaba de Málaga, y que también hemos podido estudiar. Los del Museo Arqueológico Nacional también hemos podido estudiar, como veremos, buena parte de estos materiales. Bien, ¿qué ocurrió? Es muy fácil saberlo. Lo que ocurrió fue que Simeón Jiménez Reina se arrogó el cargo de director, porque era el comisario. Pero obviamente, y de hecho lo publica, él lo hace, lo emite, lo dice así en las publicaciones. Es decir, yo fui el director con 2 colaboradores que me mandaron de Madrid. Esto es directamente sus palabras. ¿Qué ocurrió? Pues evidentemente las circunstancias de la vida. Domingo Fletcher, su padre, falleció y tuvo que dejar la arqueología porque la familia dependía de su trabajo de otro tipo en Valencia. Dejó Madrid, se fue a Valencia, y durante años estuvo manteniendo a su familia, hasta que posteriormente ganó una plaza en la Diputación de Valencia, y ya evidentemente se olvidó de todo el tema pileta. Mañá, que fue director del Museo Arqueológico de Ibiza, en el año 44 ganó la plaza y tampoco quiso saber nada. Evidentemente, ¿qué ocurrió? Pues ante esta situación de contradicción entre las direcciones y entre lo que cada uno debería haber asumido como responsabilidad, saltó por los aires esa relación un poco artificial, y la conclusión fue que los materiales se quedaron en poder de Julio Martínez Santaolalla. Tras su fallecimiento pasó al Museo Arqueológico Nacional y han podido ser localizados y estudiados. ¿De acuerdo? Lo que no han aparecido son los diarios de campo ni nada más que estos materiales. Bien, en cuanto al arte paleolítico, nosotros aquí hemos resumido todo, es decir, casi cada década tiene un investigador. Es decir, aparte de Bray, lógicamente, tenemos a Francisco Jordá, en esta fotografía también inédita, no sé si es José Antonio o Pepe Bullón, quien acompañan a Francisco Jordá, ¿no? Después, en la década posterior, Eduardo Ripoll hizo algunos trabajos, Lía Dan en los años 70, Sánchez Idrián en los años 80 y Javier Fortea a principios de los 2000, hasta que su fallecimiento interrumpió un trabajo que estaba haciendo sobre las primeras manifestaciones de arte rupestre en la pileta. Bien, ¿qué ha pasado en estos 100 años? Pues lo que ha pasado ha sido que apenas tenemos publicaciones de la pileta. Es decir, esto ha sido un enorme hándicap para la proyección internacional de la pileta. Los trabajos son todos preliminares, pequeños avances, pero nada sólido, quitando el trabajo de Bray. Evidentemente, esto es una losa que solamente se puede cambiar, revertir
a base de mucho trabajo, de buenas publicaciones y de presentar la pileta con una nueva perspectiva. En segundo lugar, los materiales de las excavaciones del año 12, del año 33 y del año 42, en su inmensa mayoría, desaparecidos. No sabemos dónde están. Estamos haciendo gestiones en todos los museos españoles, pero no tenemos ni idea de por dónde pueden estar. Y después tenemos una pequeña colección, una serie de materiales arqueológicos de estas excavaciones, que ya sabéis el origen, que son un auténtico tesoro. Ese realmente es el tesoro. Gracias a que se han conservado en las instituciones, en los museos, nosotros hemos podido abordarlo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, nosotros hemos realizado estudios en todos esos museos, estamos haciendo aún investigación de archivo, hemos presentado un pequeño avance de fotográfico y de documentación, y evidentemente también un proyecto de estudio del arte rupestre. Evidentemente, los investigadores somos los románticos de la investigación, de la ciencia, de la arqueología, pero sin medios es imposible. Esos medios los hemos podido obtener a través de dos proyectos competitivos del Ministerio de Ciencia y Competitividad, los proyectos de excelencia, y un proyecto general de investigación de la Junta de Andalucía, que son fundamentalmente los que han provisto los recursos económicos, financieros, para que nosotros podamos realizar estos trabajos. Bien, a mí me toca hablar en representación de toda esta gente, y ahí falta mucha más gente, pero yo creo que es muy importante hacer un reconocimiento de que formamos una gran familia de investigadores que estamos vinculados a un proyecto que nos motiva, que en definitiva es el gran motor de la investigación, ¿no? Esa capacidad de captar el interés que en este caso tiene Pileta, que enamora y que evidentemente yo lo veo, por ejemplo, con los estudiantes que vamos llevando de vez en cuando, que cada vez que llega uno, rápidamente yo quiero o formar parte del equipo, o hacer una tesis, o hacer un TFM, o hacer, en definitiva, vincularse de alguna manera a la UNA. Bien, los resultados. Los resultados es que hemos podido reconstruir, aunque sea con pocos materiales, toda esa secuencia de 7 metros. ¿De acuerdo? De manera que nosotros, a través de esos... a ver si os explico rápidamente cómo se ha hecho el procedimiento. Cada una de las piezas tenía escrito a lápiz un número. Ese número corresponde al número de inventario. Es decir, no había etiquetas y lo que se hacía era rotular sobre la pieza. Esos números de inventario corresponden básicamente a una sucesión que arranca desde la Edad del Bronce hasta el Paleolítico Medio. Ahora vamos a ir viendo. Bien. El Paleolítico Medio, neandertales, cazadores y recolectores, no voy a entrar en mucho detalle. ¿Y dónde lo encontramos? En el cortijo Arillo, hay materiales en superficie, y en el nivel más profundo alcanzado. En el nivel más profundo alcanzado. Ahí veis un núcleo de Valois clásico que nos pone en evidencia que los neandertales no solamente andaban por el Pollers y por el cortijo Arillo, sino que además frecuentaron la cueva. Obviamente, el día que se pueda excavar y profundizar hasta los 7 metros, pues nos encontraremos, calculo yo por la tecnología que he visto, pues tranquilamente niveles de 150.000 años. Bien, Paleolítico superior, pues en torno a 20.000 años de ocupaciones que al menos corresponden a todos esos periodos del Paleolítico superior, que yo no voy a entrar en mucho detalle porque es una terminología más de especialista. Fundamentalmente lo que me interesa es que siguen siendo cazadores-recolectores, pero en este caso se trata de humanos modernos. ¿De acuerdo? Humanos como nosotros. Bien, el Neolítico. El Neolítico, digo un poco para que contextualicéis cuál es el impacto que tiene el estudio del Neolítico a nivel de la península ibérica o a nivel mundial. El Neolítico fundamentalmente es el cambio económico que supone dejar de ser cazador-recolector y dedicarse a ser agricultor y ganadero, y por tanto garantizar, dentro de lo razonable,
una producción de alimentos que permite la subsistencia de los mismos. Eso viene acompañado con elementos simbólicos, con llegada de población, con innovación tecnológica, es decir, los cacharros de cerámica, ¿no?, las hachas pulidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el neolítico, bueno, la cueva de la Pileta pues era un yacimiento más, es decir, mucho material cerámico, pero realmente no era, digamos, uno de esos yacimientos estrellas que permiten hablar del neolítico a nivel del sur de la península ibérica, era uno del montón. Eso sí, tenía y tiene unas colecciones inmensas, unas colecciones fantásticas, con una decoración muy característica del sur peninsular, pero, como digo, con una poca incidencia internacional, o vamos a decir, ibérica. Bien, pues fijaos, un simple fragmento, ese fragmento que tiene 4 centímetros cuadrados, conservado, gracias a Dios, en el Museo Arqueológico Nacional, rotulado como perteneciente a la Cueva de la Pileta, de la colección Santa Olalla, cambia la historia, o por lo menos la reorienta. ¿Por qué? Pues fijaos, el tipo decorativo, la decoración, la forma con la que se ha hecho la decoración, está hecho con una concha de berberecho, ¿de acuerdo? Una concha de berberecho. Y la curiosidad es que todas las técnicas decorativas que tienen la forma de aplicar la concha sobre la pasta fresca, sola y exclusivamente se emplean en todo el Mediterráneo ibérico en esas cronologías, entre 7.450 y 7.200 años. ¿De acuerdo? Bien, es decir, estamos hablando del primer neolítico. Del primer neolítico en Valencia. Bueno, pues curiosamente, ese fragmento aparece en la Pileta. Y claro, ahora la cuestión es, y ya está, fijaos. Aquí abajo os he puesto el fragmento o la porción de la que probablemente formaba parte. La curiosidad de este tipo de cerámica, ¿cuál es? Que esta decoración, y en esta cronología solo y exclusivamente se emplea para la fabricación de antropomorfos. En este caso de esta cerámica, que veis aquí. Un antropomorfo con las manos levantadas, un orante. ¿De acuerdo? Y evidentemente es un fragmento minúsculo. El resto de la vasija probablemente permanezca todavía en los niveles neolíticos de la sala de los museos. Ese tesoro esperando que un equipo de excavación pues, lo identifique, lo estudie y lo publique adecuadamente. Ese es el verdadero tesoro de la arqueología, el poder estudiar las cosas en su contexto. O al menos en el contexto de un museo. Bien. Simplemente con este fragmento, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primero, la Pileta formaba parte de la red de yacimientos neolíticos del primer neolítico. Los primeros neolíticos que llegaron a la península ibérica estuvieron también en la Pileta. Lo segundo, es nada accidental encontrar un fragmento de cerámica tan absolutamente simbólico, con un antropomorfo, que es lo que va a caracterizar la iconografía neolítica, en una cueva como la Pileta, que llevaba decenas de miles de años de vigencia en el consciente colectivo y en el sistema de creencias de las comunidades que habían vivido con anterioridad. Bien, ¿esto a qué nos induce? Pues que tenemos que revisar el arte post-paleolítico de la cueva de la Pileta, porque ahora todo está asignado a la edad del cobre, pero presumiblemente, visto lo visto, no se puede descartar que haya algún tipo de manifestación que corresponda a estos momentos. Bien, la edad del cobre. La edad del cobre está, bueno, yo simplemente he puesto este ejemplo, es para que veáis la riqueza, es decir, esta es la cerámica conocida de la Pileta, pero es que ya están evidentemente estudiadas, va a salir, espero que en una monografía que estamos preparando, hay 6 más.
Bien, en la edad del bronce, ¿qué podemos contar de la edad del bronce? La edad del bronce, aparte de estos materiales que son magníficos, que hemos hecho la metalografía, sabemos ya la composición, y esos datos nos van a permitir saber de dónde extraían el mineral para la fabricación de estas piezas. Sabemos que, además, en este momento, esta boca, que es la entrada actual, la sellaron, la clausuraron con un muro. ¿De acuerdo? Un muro, ese procedimiento también lo encontramos en otras cuevas, como en Ardales, ¿no? Pero fundamentalmente, a partir de este momento, la cueva está sellada durante 4.500 años. Nadie volvió a entrar hasta que Acebullón se deslizó a través de la boca de la caja. Bien, las comparaciones son odiosas, pero es que es la única forma que tenemos de comprender la magnitud de lo que tenemos entre manos. Bien, yo he cogido aquí los yacimientos más emblemáticos, excavados con una secuencia publicada, de fundamentalmente del sur de la península ibérica, más Parpallón. Si os fijáis, excepto este nivel, que es más una cuestión de que es muy difícil identificar el epipaleolítico a través de unos materiales sin contexto arqueológico o sin una densidad de materiales elevada, pues prácticamente la secuencia es muy dilatada en el tiempo. Prácticamente, bueno, no hay parangón, no hay comparación con el resto. Conclusión: de haberse excavado bien en el año 1942, la cueva de la Pileta hubiera sido el referente de la secuencia prehistórica de todo el sur. ¿Qué ocurrió? Se perdió la oportunidad del año 42 y ahora mismo lo que tenemos es un déficit en la investigación de la secuencia arqueológica de la cueva. En el momento que se pueda investigar, la Pileta estará en este punto, uno de los principales yacimientos arqueológicos de todo el sur, por no decir de toda la península ibérica. Bien, otros estudios que se están llevando a cabo. Tenemos una antropóloga que está trabajando in situ, de manera que se está haciendo una prospección y identificando todos los restos humanos que hay en superficie. Y también se está revisando todo el material antropológico de los museos. En ese material antropológico hay esto es un fémur, nada más que he puesto, pero es para que os hagáis una idea, no sabemos lo que es todavía, pero normalmente los humanos modernos tenemos un grueso de la pared cortical, es decir, el grosor del hueso, antes del canal medular, en torno a 5 o 6 milímetros. Este hueso tiene más de 1 centímetro. Es decir, lo dejo en el aire, ya veremos qué es lo que es, pero ¿Qué queremos? Ya veremos. Bien, también tenemos un arqueozoólogo que está trabajando sobre las colecciones de los museos y sobre el material que aparece in situ. Se está dejando en el mismo lugar, pero identificando lo que tenemos y haciendo un plano de distribución de ese material. Tenemos, por ejemplo, alguna pieza muy singular como este cráneo de perro, que evidentemente es una pieza que va a dar mucho juego en un futuro. Bien, otros elementos que se están investigando, aspectos relacionados con la música. Esto es un silbato, un silbato, en cerámica. Y evidentemente aporta una dimensión diferente a lo que es el simbolismo, la expresión simbólica dentro de la cavidad. ¿De acuerdo? Son aspectos, como digo, muy diversos, con muchas líneas de investigación, con investigadores de distintas universidades y colegas, que vamos a aportar, creo, una visión de conjunto bastante importante. Bien, este plano no he podido ponerlo en vertical porque no se salía, pero bueno, lo que me interesa, ¿qué es? Lo que me interesa es que se ha hecho una labor inmensa de topografía, es decir, la topografía que hay sobre él evidentemente estaba obsoleta. Hubo algunas topografías en los años 70 que daban una visión bastante aproximada de lo que era la cueva de la Pileta, pero en la actualidad, sobre todo con los trabajos de Juan Mayoral, que está en la sala, hemos podido, en cierto modo, cambiar la perspectiva de la cueva. Es decir,
La cueva de la Pileta no es la cueva, son las cuevas. Pasa un poco como Atapuerca, es un sistema. Hay muchas galerías, hay distintas cuevas, distintos niveles. Y por tanto vamos a interpretar digamos, una aproximación mucho más real a lo que era el cavernamiento gracias a estos trabajos. Sobre todo porque nos permite analizar multitud de aspectos que además se van a verter en hacer una gestión mucho más eficaz de todos los vestigios que vamos a ir encontrando. Bien, el arte paleolítico. Un poco el nombre de la conferencia, pero creo que era muy importante que fuerais conociendo qué ha ido ocurriendo y cómo hemos ido recuperando digamos, informaciones relacionadas con la cueva para intentar comprenderla lo mejor posible antes de poder meternos en faenas mucho más profundas. Bien, ¿qué conocemos de la pileta? La pileta, lo que hay publicado son aproximadamente 879 motivos de arte paleolítico, unos 81 zoomorfos, que son caballos, cabras, ciervos, bovinos y peces, y varios cientos de ideomorfos. Haciendo una estimación, a ver, a ojo de buen cubero, yo no soy muy buen cubero, pero bueno, aproximadamente yo calculo que podremos andar o incrementar el catálogo en torno a un 20% con respecto a lo conocido, aparte de mejorar sustancialmente algunas de las interpretaciones que se hacen. Bien, una polémica que está evidentemente muy actual y que seguro que va a suscitarse alguna pregunta en el debate, es el tema del arte neandertales humanos modernos, ¿no? Esto parece una confrontación. Bien, vamos a ver. Nosotros lo que sabemos es: el humano moderno tiene arte. La cuestión es, ¿lo tuvo el neandertal o no lo tuvo? Es decir, que tampoco pasa nada, porque ya veremos como no es una cosa excesivamente relevante. Bien, lo importante de esto es comprender de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Es de esta visión. Esta es la visión del neandertal. Hasta hace relativamente poco, es decir, era el salvaje, ¿no? Esto es una película, se llama El hombre neandertal, ¿no? Qué primitivas pasiones, qué deseos inconfesables nos movían, ¿no? Y es una película, bueno, ahora mismo nace en 4, creo que es relacionado con, más o menos con una aproximación similar. Entonces, de lo que estamos hablando es que la visión que tradicionalmente ha tenido el neandertal, sobre todo en el mundo europeo, ha sido esto, el último salvaje, y el humano moderno que llega a colonizarlo con todo su cerebro y su cognición mucho más desarrollada. Bien, en los últimos años, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que prácticamente todos los elementos que han caracterizado al simbolismo humano, el tratamiento de la muerte, el adorno personal, el lenguaje y el arte, están presentes de alguna manera en los neandertales. ¿Qué quedaba? Quedaba el arte paleolítico. Bien, la cuestión es, el neandertal pintor, ¿no? Es un poco lo que se plantea en el artículo que se ha publicado recientemente. Yo particularmente lo único que pido es, como en ciencia, es la prudencia porque, a ver, probablemente nos toca a nosotros decir amén, o simplemente tener otros resultados diferentes. Entonces la cuestión es, han salido unos resultados, se han publicado unos resultados, pero habrá que tener paciencia hasta ver si esos resultados se corroboran con nuevos estudios y en otros yacimientos. Bien, y en la pileta, que es a lo que yo vengo aquí. En la pileta solamente tenemos una datación directa de arte rupestre, que es esa que veis ahí. S1 del santuario, que está datado en torno a 24.000 años, antes del presente. Hace unos 24.000 años se pintó este muro. ¿Qué problema tenemos? Pues que hay toda una serie de motivos que por iconografía
por paralelismo en yacimientos franceses o cantábricos, nos presuponemos que son mucho más antiguos. Son mucho más. Problema, no están hechos con carbón, no podemos datarlos directamente. ¿Qué tenemos que utilizar? Pues una correlación indirecta, como vemos a continuación, o bien el método de granitorio, que es el que se ha utilizado en Ardales y en otras cavidades. Bien, recupero una pieza del año 1941. Es una ostra. Es una ostra. Estaba en una caja esperando desde el año 42 a que alguien se dijera, bueno, vamos a estudiarla, ¿no? Vamos a estudiarla. En principio, clasificación, ostra. Bien, bueno, en principio no tendría más importancia, pero es que esa ostra es fósil. Esa ostra procede de la cuenca sedimentaria de Ronda, mínimo 10 kilómetros de distancia. Es decir, esa se ha cogido de una zona donde había fósiles y se ha trasladado esa, si no recuerdo mal, casi 2 kilos de peso. Es decir, pues llevar se puede llevar, pero normalmente los cazadores recolectores son muy reacios a cargar cosas innecesarias. Entonces, la primera información que tenemos es un ejemplar fósil recolectado a más de 10 kilómetros de distancia y nos ponemos a estudiarla pues con una serie de lupa binocular, de microscopio digital y de cámara digital. Bien, la primera curiosidad, fijaos, cinco curiosas muescas que eliminan la charnera. La charnera es la zona donde se ensamblan las dos valvas. Eso normalmente se encajan para que el animal se proteja, evidentemente. ¿Y qué ocurre? Cuando uno la separa, eso tiene un borde muy cortante. Tiene un borde muy cortante. Sin embargo, la pieza había sido transformada eliminando 5 muescas. Fijaos. Fijaos cómo encaja la mano de esta persona en las 5 muescas. Es decir, se ha modificado, porque es que tener una cosa que corta es un fastidio. ¿Qué se hace? Se elimina, se mata el filo justo en la zona de donde se sujeta. Bien, nos metemos con el microscopio. Fijaos lo que se observa. Se ha cortado con cuchillas de sílex, que son las cut marks que veis ahí, son cortes de sílex. Pero es que además ahí se ve un poco mal por el proyector, como si hubiéramos cogido un lápiz y unas líneas rojas. Es decir, están cogiendo un pigmento rojo en forma de lápiz. En forma de lápiz. ¿Veis? Y en la parte de abajo, es decir, cuando uno manipula con el azafrán para hacer la comida, al final termina con los dedos impregnados, ¿no? Bueno, pues la persona que manipuló la concha le pasó exactamente lo mismo con el ocre rojo, pero le pasó lo mismo con ocre amarillo. Tenía las manos impregnadas. De manera que, fijaos, las zonas donde se sujetaba el meñique y el pulgar, aparece ocre amarillo. Ese ocre amarillo se ha caracterizado por una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. No es que sea color amarillo, no, es ocre. ¿De acuerdo? Por tanto, sabemos que la persona que lo utilizó tenía las manos teñidas de amarillo y estaba utilizando o utilizó en algún momento un lápiz de color rojo. Bien, en la parte central de la valva, lo que nos encontramos, fijaos, está craquelado. Esa es la típica reacción de la superficie cuando se calienta, se agrietea. Todo esto está agrieteado. En el fondo se conserva todavía pigmento amarillo también. ¿Lo veis aquí? Y las personas mayores seguro que os acordaréis las palmatorias, las velitas esas que se ponían y se porroteaban y soltaban manchas de aceite y alrededor de la lamparilla. Bueno, pues fijaos dónde están las manchas de aceite, de grasa. Y en esta zona que no se ve aquí, pero lo veis aquí, el tiznado de la mecha. El tiznado de la mecha, es decir,
tiene el combustible, le falta la mecha. Bien, ¿qué hicimos? Pues todo esto, como se depositó durante un tiempo y estuvo goteando agua, se le creó una capa de carbonato cálcico. Bien, cogimos una muestra de carbonato cálcico. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, esto se me ha olvidado colocarlo, pero aproximadamente lo que nos está diciendo es que esta lámpara quedó sellada por carbonato cálcico hace 32.000 años. Evidentemente pudo utilizarse un día antes, 10 años antes o 1000 años antes. Lo más normal que fuera casi contemporáneo, pero hace 32.000 años. Y evidentemente lo que se utilizó fue como una lámpara para iluminar el interior de la cueva. Bien, fijaos cómo la arqueología en un momento dado puede incluso conectarse con realidades mundiales. En el año 2015, que fue cuando hicimos el estudio, curiosamente, la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el Año Internacional de la Luz como reconocimiento de la importancia que la luz tiene en la propia existencia humana, y en particular la luz artificial. Las lámparas portátiles, pues claro, hoy en día tenemos linternas, tenemos luz, pero es que estamos hablando de poblaciones, de grupos humanos, que en cuanto se iba al sol, no había manera de moverse. E inventan las lámparas. En la pileta hemos encontrado la lámpara más antigua conocida de toda la península ibérica. No hay ninguna más antigua. Y hace, como digo, aproximadamente 32.000 años iluminó la sala de la pileta. Bien, el esfuerzo por saber, ese evidentemente es un dato indirecto, quiere decir, hace 32.000 años se manipuló ocre amarillo, hay muchas pinturas amarillas en la cueva, se manipuló ocre rojo, hay muchas pinturas rojas en la cueva, y por tanto, presumiblemente esas lámparas se utilizó para iluminar, o bien contemplar, pero más bien ejecutar parte de esos motivos. No sabemos cuál, de momento, porque cuando caractericemos los pigmentos, lo mismo podemos identificar qué fue o qué pinturas fueron las que se hicieron. En la actualidad estamos teniendo un programa de dataciones de carbonato, igual que se ha hecho en Ardales, para poder identificar la cronología de las pinturas. Es un trabajo que puedo decir, no, es que no voy a contar nada porque no quiero dar esta información en este foro. No, es que realmente no tenemos datos porque estamos trabajando. De manera que habrá que tener un poco de paciencia, y así hago un poco fuerza para que me invitéis el próximo año. Por descontado. Bien, vamos a ver. Nosotros estamos también aplicando un sistema de documentación sistemático, actual, con las tecnologías que tenemos en la actualidad, lo que sería el arte, ¿de acuerdo? Así, fundamentalmente aquí tenéis una serie de nombres extraños para los que no seáis especialistas, en algún caso hasta para mí, porque para eso son algún informático que se dedica a hacer este tipo de análisis, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que veáis, por ejemplo, esta es la primera vez que vemos el salón completo. Esa foto que veis ahí es el fondo del salón. Esa foto que se ve como una foto está hecha con más de 900 fotos montadas. Más de 900 fotos. Evidentemente, esto que nos permite pues, ver las dimensiones del yacimiento, del arte rupestre, y poder afrontar su análisis de una forma que no pudieron hacer ni Gray, evidentemente, ni todos los investigadores que posteriormente han pasado por ahí. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros en ese sentido vamos a tardar tiempo, porque evidentemente, imaginaos, y nada más que en esa pared hay 900 fotos, en toda la calidad, estamos hablando, yo ya no sé cuántos discos duros de teras está pagando el proyecto, pero bueno, forma parte de lo que es el sistema, ¿no? Bien.
Lamentablemente no se ve, yo lo que voy a hacer es ir pasando, fundamentalmente es un sistema de procesado, fotogrametría, es decir, nosotros vamos a poder documentar en 3 dimensiones todas las paredes para saber o adaptar, o saber cómo se adapta a las rugosidades de la pared los distintos motivos. Aquí, por ejemplo, veis un detalle de esa pared completa del salón. En fin, todo el tipo de análisis que se hace y fundamentalmente, fijaos, lo que podemos es extraer de toda la maraña de pinturas que se pone en esa pared un motivo. Quiero ver cómo era el uro y extraigo exclusivamente el uro de ese palincesto, de ese abigarramiento de pigmentos, de sudaciones de la pared, muchas veces de manchas provocadas por los propios investigadores a principios del siglo XX, y evidentemente esto nos va a permitir analizar todos los motivos de la pileta desde una perspectiva mucho más objetiva, mucho más real, y evidentemente vamos a poder completar muchas de las cosas que los investigadores que nos han precedido no pudieron ver porque las técnicas no eran las adecuadas, sino por otra cosa. Bien, sin más, agradezco evidentemente a todos los asistentes que hayan soportado, me he pasado un poquito el tiempo, y evidentemente a la familia Ullón, bien representada aquí por José Antonio, por haber estado acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se abre como siempre. Te comenté que siempre tenemos un turno de preguntas, ¿sabes? Y yo creo que con la charla que nos ha dado Miguel se debe, y además con la presencia de algunas personas por aquí, se debe suscitar más de una pregunta. Yo lo que sí te voy a confesar es que siempre me ha encantado la historia. De hecho soy arqueólogo, formado además por prehistoriadores, pero que es que a partir de hoy me fascina muchísimo más el mundo de la prehistoria antigua, ¿sabes? Porque es que ahí hay un campo de estudio increíble. Así que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. A todo el equipo, a todo el equipo. Bueno, ¿se abre la veda? Bien datado, Sí, bien datado en una cronología bastante antigua que vienen a corroborar la presencia de cardial en la mesa de ronda, un posible cardial en Afinipo, posible cardial en el entorno del Guadalajara del Becerro, donde yo soy, y que vienen también a enmarcar y a dar solidez a un contexto de un neolítico muy antiguo en esta zona de ronda, muy vinculado seguramente con el estrecho, y ya sé que vosotros planteáis el modelo de llegada a través del Sáhara y demás. Entonces, por ese aspecto, espero que sigáis aportando muchas cosas, daros la enhorabuena, dar las gracias a la familia Ullón por mantener la cueva tantos años como la están manteniendo, y ya está. Muchas gracias. Mirad, empiezo por el final. El tema del neolítico, a ver, en pileta hay cientos de materiales cerámicos con decoración incisa, fundamentalmente incisa, impresa no cardial, y aparece un fragmento cardial. Quiere decir, la cuestión es, el cardial viene a sumarse a una cerámica que no es cardial, por tanto viene a sumarse a poblaciones que no son cardiales. En consecuencia, no hay que pensar, en el momento que aparece la luz de oriente del cardial, los neolíticos de la pileta vieron la luz del neolítico. No, aquí había neolíticos antes, y eso llega como un regalo, como un intercambio, como un depósito votivo a un sitio que digamos, simbólicamente tiene un peso enorme en toda la comarca. Ese es el planteamiento. O sea, tú sabes que nosotros la postura que defendemos, yo como claro, discípulo del Ramón es el autotonismo y demás, pero que lo que quiero no, decir autotonismo tampoco. Bueno, nosotros pensamos sí, en pero un poco por el resto de personas, claro, que le dice, aparece el cardial. No, pero como al final lo utilizamos como fósil director, sí, que nos enmarca un neolítico antiguo, ¿no? Eso sí. La segunda era, perdona. La primera era del tema de las dataciones. A ver, nosotros, como decía el otro, el científico no puede estar demasiado vestido a la hora, vestido conceptualmente y vestido metodológicamente a la hora de tener que asumir datos
de otros colegas y de lo que es la ciencia. Es decir, que si eso se corrobora en pileta, nosotros seremos los primeros que diremos, el pileta ha salido no 70, 120.000. Seguro. No, pero el problema es que realmente no te puedo decir ni un solo dato porque no tenemos un solo dato. Es decir, probablemente en este año los tengamos. Ahora, también es cierto, y es a ver, no es reparo. Yo he vivido 2 revoluciones del radiocarbono y he leído de un tercero, porque era demasiado joven. Y claro, los primeros que utilizaban el sistema del radiocarbono, en los años 50, aquello era de no tener nada a encontrarte un dato, aquello era en la noche y el día, el cambio radical. El segundo fue el carbono 14, el AMS, es decir, que antes era, necesitamos todos los huesos de una excavación para tener una fecha y váyase usted a saber lo que ha salido. Después sale el AMS con 20 miligramos de hueso, de un solo hueso, tienes una fecha, y aquello fue la revolución. Y ahora hemos llegado a la ultrafiltración, al procesado de las muestras de concha. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la ciencia, nos vamos dando cuenta que las cosas no son tan simples. Y el único reparo, ni reparo siquiera, sino un poco la cautela son las primeras dataciones con esas cronologías. Son un cambio, es un cambio absolutamente radical a 150 años de investigación. Vamos a ver qué pasa. Es decir, estáis en vuestro perfecto derecho de defender esos datos y nosotros estamos en el perfecto derecho de decir, vamos a tener un poco de cautela y leamos la letra pequeña. Es como cuando uno le dice, el préstamo te vamos a dar 80 millones y dice, la letra pequeña. Porque la letra pequeña es donde está la clave. Y eso es que no ha pasado ¿cuántos meses? ¿Un mes? ¿2 meses? Un mes y medio. Un mes y medio. Entonces, yo creo que un poco de cautela, es lo único. Sí, a ver lo que estás comentando, yo creo que los propios investigadores son también cautelosos en ese sentido, ¿no? Porque yo lo que me ha trascendido de la verdad, la noticia de la verdad, aparte de lo que he podido hablar con Serafín, es lo que me ha trascendido a través de la prensa, ¿no? Tú sabes que la prensa es muy sensacionalista, porque claro, son titulares, ¿no? Bueno, claro, esto es lo más antiguo, es lo mejor, es lo más no sé qué, es lo más... Bueno, yo después he escuchado a los investigadores decir, es verdad que un dato es un dato, ¿no? Y es un dato importante, pero no deja de ser un dato. Entonces, como tú estás comentando, yo creo que el camino se va afianzando con los kilómetros que se van aportando al recorrido. Un camino de 1 kilómetro no existe, ¿vale? Es un camino de 1 kilómetro, pero no es un camino, ¿no? Entonces yo en ese sentido, además, me gustaría resaltar, que antes lo comentábamos antes de que empezara, la importancia que tiene, claro, darle un poco estar recogiendo los frutos de una investigación de hace años, ¿no? Claro, no se le puede pedir a Pileta que digamos que estáis empezando a revisar toda la documentación que había y no ha contado, digamos, con un proyecto de investigación tan continuado en el tiempo, o por lo menos en los 20 o 30 años últimos hacia acá, no se le puede pedir eso a Pileta. Pileta porque es el referente más cercano que tenemos, ¿no? Y el más potente a nivel del sur de península, porque aporte ahora los datos al mismo nivel que están aportando otras cavidades. Es verdad que, como tú has dicho, o sea, en una secuencia de 7 metros y con los materiales que ya habéis estudiado y habéis posicionado, pues claro que tiene que haber materia, tela para cortar, la que se quiera y más, ¿no? Pero bueno, el camino hay que hacerlo andando y poco a poco. Y es verdad que la investigación no se puede someter tampoco ni a la demanda, digamos, de la necesidad de generar titulares, ¿sabes? Ni por mucho que uno quiera, sino que esto tiene su ritmo y yo creo que ya que lo habéis presentado aquí, yo creo que ahí ya como para... Hay trabajo para años, varias generaciones. Sí. Bueno, solo con sintetizar los miles y miles y miles de motivos, ya, porque supongo que uno de los grandes desconocidos de Pileta, que serán los grabados, supongo que cuando hayáis puesto la fotogrametría y demás, empezará a salir grabado por todos lados y vendrá al corpus de
alguno que otro. No, yo es que, como dice, no lo podemos pedir tanto, claro, pero aquí es la pasión, conocer bien Pileta, porque yo he tenido la suerte de conocer bastante bien en profundidad con algunas visitas que hemos hecho no turísticas a la cueva y la pasión por ver lo que estáis haciendo, entonces se unen las dos cosas y es darnos ya el carrero. Y después una cosa que sí se me ha olvidado es la importancia de Pileta en el contexto en el que está y la relación que va a tener en una yo barro para casa las futuras investigaciones que estamos haciendo en la zona del campo de Gibraltar, donde ya esos abrigos con esas manos y esa vinculación seguramente con el río hacia Pileta. Sí, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, porque lo que sí es cierto es que de esas manos negativas no hay, que yo sepa, quitando Ardales, las dos de Ardales y poco más, en el interior me refiero. Entonces, bueno, habrá que ver si hay expresiones más comarcales, que es complejo, la verdad es que es complejo. Y ahora mismo estamos en una fase, ya te digo, de procesar, bueno, no voy a decir millones porque es una exageración, pero decenas de miles de fotos sí. Y entonces nada más que procesar eso, e integrarlo en toda la topografía, e intentar comprender todo lo que es Pileta, ya con eso tenemos para un par de años. Al hilo de las difusiones estas que salen en prensa, sensacionalistas y demás, una petición de que gente que estáis trabajando en esto hicierais una divulgación sensata, pensada, escrita, para que gente que no conocemos del tema pudiéramos beber de eso, donde todos esos datos tan exhaustivos de arqueología y demás estén un poco difuminados y se pueda llegar a una difusión a un público mayor, digamos, de toda esa cantidad de datos y de noticias. Y por qué no empezar, por ejemplo, con un facsímil del libro de Bruy. Sí, bueno, está disponible en internet. ¿Está disponible en internet? Sí, entonces está disponible. Vale. Pero aparte, yo creo que es verdad que es uno de los déficits que tenemos los investigadores. Muchas veces estamos en nuestra jaula de cristal y nos cuesta romperla y transferir esa información, ¿no? Yo creo que en este aspecto esta jornada que me han invitado es una forma. Yo he intentado adaptarme, no sé hasta qué punto he conseguido adaptarme. No, ha sido magnífica. Pero la idea es eso, es decir, es que realmente a ver, nosotros nos emocionamos con la investigación que hacemos, pero es verdad que al final lo importante es que la ciudadanía, el ciudadano de a pie, lo pueda disfrutar porque es su patrimonio. Y es su patrimonio porque está en el museo, no está en una colección perdida en no se sabe dónde, como desgraciadamente ha pasado en Pileta. Quizás yo creo que, al hilo de esto, ¿no? Quizás la clave, yo tampoco creo que se le deba pedir a los que hacéis investigación en profundidad que también tengáis el don de transmitir no solamente en foros internacionales, sino también a niños de segundo de eso. Hay algunos que tienen esa virtud, pues mira, mejor por ellos, pero yo creo que lo que quizás falte es la escala intermedia, ¿no? Es decir, gente que sepa traducir toda esa documentación, ¿vale?, más especializada a esto, a las personas que no llegamos a ese conocimiento, ¿no? Pero es verdad que pedirle a un investigador que también, o sea, al investigador se le pide que haga filigrana con poco dinero. No, me voy a referir, yo sé que tú no te refieres a eso, ¿no? Que haga filigrana con poco dinero, que rinda, ¿sabes?, que lo haga bien y que además lo entienda todo el mundo. O sea, era Leonardo yo que tampoco decir. Yo creo que, y además ya con esto me meto también una cuestión que es lo que tú has apuntado, que es la necesidad de la financiación. Es decir, hasta qué punto estos proyectos no solamente deberían depender de grupos de personas que al fin y al cabo van a pasar, porque todo el mundo pone de referencia Atapuerca. Claro, Atapuerca es otro ejemplo que lleva 40 años, eso como poquito a poco, hasta el resultado que se ve hoy, ¿no? Hasta qué punto es importante que haya un respaldo financiero, que, bueno, y que desgraciadamente eso lo público no puede cubrirlo, ¿no?
y quizá a lo mejor teniendo garantía de ese respaldo financiero, pues se pueden incluir en estos proyectos de investigación gente que también haga divulgación de pasión. Sí, en un grupo multidisciplinar como el que tenéis, es posible que haya una persona o dos que, diciéndolo con otras palabras, que sepan escribir para el gran público. Sí, no, la verdad es que otra de las, digamos, a ver, en Europa, digamos, las directrices de la investigación cada vez se están moldeando más en función de los intereses sociales. Tiene una cierta lógica, porque al fin y al cabo la investigación lo que hace es captar fondos que son públicos, que proceden de nuestros impuestos, y yo creo que el que haya una retroalimentación de la sociedad es fundamental. Es que eso es. Lo que ocurre es que, bueno, a nosotros, yo no voy a contar lo que nos ha pasado en este país en los últimos 6 años, 7 años, pero ha sido penoso, es decir, realmente ha sido penoso. O sea, yo en ese sentido me alegro mucho por el equipo de Ordales, pero si los alemanes no vienen con la cartera llena de billetes, ¿me entiendes? Y es decir, no hay uranio en España no hay... Te lo puedo decir. El presupuesto español hasta este año que hemos conseguido mi madre por la universidad, un año fue en 1.500 euros, otro año fue en 2.000 euros. Claro, entonces estamos hablando... Bueno, los ayuntamientos pagan, porque ahí se ve que pagan alojamiento, mira, hay una cuestión básica, y es que ahora mismo este país tiene unos cuadros de profesionales e investigadores lo suficientemente solventes para hacer una investigación al primer nivel. Es decir, no voy a decir ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, el primer nivel. ¿Qué ocurre? Porque desgraciadamente, sin apoyo, sin un poquito de apoyo, si es que al final nos estamos comiendo el bocadillo en la puerta de la cueva. Es decir, ¿no? Es decir, ¿cuánto gasta usted en dieta? Pues si es que me como un bocadillo y una lata de Coca-Cola. Bueno, quizás ese sea nuestro problema, Miguel. Ese es el problema. Pero es que precisamente ese tema de la divulgación y lo que has dicho de la retroalimentación hace que se cree un cargo de cultivo y que el consejero de la Junta que tiene que dar dinero no sé qué, si hay mucha gente que le está dando voces, oye la pileta, oye dale, oye no sé qué, oye no sé cuánto, lo tiene en la cabeza. Pero como le pregunten a algunos, la pileta, ¿eso qué? ¿Dónde está? ¿Eso está en Valencia o está en...? No, es cierto que eso nunca está de más. Una buena divulgación es fundamental precisamente para transmitir, porque si no, al final se queda en un círculo excesivamente de investigadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta iniciativa que se ha adoptado desde el Ayuntamiento de Ronda y desde el Museo de Ronda, creo que es fundamental para eso, que vaya permeabilizando lo que es la investigación que estamos haciendo, ¿no? O sea, a todos nos viene bien una buena divulgación, eso está claro.